La semana pasada, la hermana Rebeca estuvo conversando con nosotros acerca de la importancia de priorizar nuestras tareas, ya que obviamente el tiempo con el que contamos es un tiempo limitado, 24 horas en el día, y a nosotros el Señor nos da la oportunidad de poder eh, distribuirlo utilizando la sabiduría que nos da. Y si podemos aprender a hacerlo de una forma más eficiente, pues aún mejor, y ese es uno de los propósitos de este curso. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del fundamento del liderazgo, que es el carácter. Permítanme ahora compartir la presentación con ustedes. Me dejan saber si lo pueden ver. Sí, sí. Sí. ¿Sí? Sí, Sí. sí. Muy bien. Entonces, eh, vamos a hablar sobre el carácter, pero primero debemos de definirlo. ¿Qué es el carácter? Bueno, el carácter, eh, podemos encontrar diferentes definiciones, pero de forma macroscópica existen dos puntos de vista principales para definirlo. Está el punto de vista popular, que es el punto de vista que todos conocemos, el uso común, y está el punto de vista psicológico. Según la Real Academia Española, desde un punto de vista popular, el carácter es el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad, que las distingue por su modo de obrar de las demás. Ahora, desde un punto de vista psicológico, el carácter de una persona se resume por la forma en que esa persona o individuo reacciona de manera habitual frente a una situación, a una circunstancia o una acción determinada. Y va íntimamente relacionado con la personalidad y el temperamento. Y es influenciado, además, por el ambiente en que se desarrolla el individuo. Es decir, que el carácter se basa en nuestras interacciones con los otros y con nuestro entorno. Y por eso quise hacer ese pequeño esquema acá donde vemos en el extremo izquierdo la personalidad, el temperamento y el ambiente, cómo influencian el carácter de una persona o líder en este caso. Y esa persona pues, o ese carácter va a determinar cómo de forma congruente o habitual va a interactuar con otras personas. Y es importante entender que el carácter no es algo que nosotros producimos intrínsecamente. Nosotros no tenemos un órgano que produce carácter en nuestro cuerpo, obviamente. Y es importante reconocer esto, ya que eso nos deja saber a nosotros que es algo maleable, es algo que nosotros podemos cambiar para bien. Ahora, ¿por qué es importante velar por nuestro carácter en el contexto del liderazgo? Como líderes, nuestra influencia sobre otros está magnificada, ya que otros dependen de nuestras decisiones para ellos desarrollar ciertas tareas. Y esto es cierto tanto de forma positiva como de forma negativa. Es decir, que nosotros podemos influenciar tanto de forma negativa como de forma positiva. Y la realidad es que muchas veces resulta más fácil dirigir a otros que dirigirnos a nosotros mismos. En ocasiones, nosotros tendemos a autoengañarnos y a considerar que las cosas o las reglas o directrices que nosotros le imponemos a las personas que nos siguen no se aplican a nosotros. Y es ahí entonces donde se produce una disyuntiva y puede llevar entonces a la hipocresía. En Primera de Timoteo, capítulo 3, de los versículos 1 al 13, vemos ahí que Pablo le está dando una serie de requisitos que deben de tener los líderes de la iglesia. En particular, acá él está hablando sobre las características o requisitos que deben tener los obispos, los diáconos, diaconisas. Dentro de esas características que deben de tener están que deben de ser fieles, es decir, que deben de ser esposos de una sola mujer, que deben de ser honestos, no neófitos o nuevos en la fe, que deben de ser irreprensibles, no codiciosos, amables, apacibles, no dados a los vicios, sobrios, entre otros. Pero lo importante es que acá se recalca la importancia que debe de tener el carácter en el contexto de estos líderes. Y eso se aplica también de forma general.
mejorar nuestro carácter no necesariamente nos va a llevar a nosotros a conseguir lo que nosotros deseamos. Eso es importante entenderlo. Pero sí definitivamente nos va a ayudar a ser quienes nosotros deseamos ser. No es un secreto que desarrollar nuestro carácter no es una tarea fácil, no, es realmente un trabajo arduo que requiere mucho tiempo y esfuerzo. Como dicen por ahí, es más fácil decirlo que hacerlo. Más fácil decir que yo que deseo tener un buen carácter, pero es mucho más difícil hacerlo. Pero al final realmente va a valer la pena y sobre eso nosotros vamos a estar hablando el día de hoy. Mahatma Gandhi dijo en una ocasión, un hombre de carácter se hará a sí mismo digno de cualquier posición que le den. Yo creo que eso no necesita ninguna explicación, está súper en el blanco y relacionado con este tema. Ahora, vamos a hablar sobre el valor del carácter. Es importante, como mencionaba anteriormente, reconocer que un buen carácter no necesariamente nos va a asegurar que vamos a tener éxito en nuestra vida o en nuestro liderazgo. Pero sí, definitivamente tenemos que tener por seguro que un carácter pobre eventualmente nos va a llevar al fracaso personal o profesional. Y lo bueno es que, como nosotros hablábamos anteriormente, el carácter es algo que nosotros podemos cambiar, es maleable y por lo tanto podemos influenciarlo a que se desarrolle de manera positiva. Aunque nosotros no podemos regresar y comenzar de nuevo, cualquiera puede comenzar desde donde está y hacer que su final sea nuevo. Eso es algo que dice John Maxwell en el libro y algo que me parece bastante apropiado y muy real. Además, el carácter desarrolla una confianza fuerte. Un buen carácter nos va a llevar más cerca del éxito. Ya dije anteriormente que no necesariamente nos va a asegurar que vamos a alcanzar el éxito, pero sí nos va a llevar cerca. Además, el carácter nos va a hacer más grandes por dentro que por fuera. Y esos tres últimos puntos los vamos a desarrollar más a lo largo de esta presentación. Vamos a empezar entonces con la confianza. Un buen carácter va a generar o va a desarrollar una confianza fuerte. Lo primero que se debe establecer es que la confianza en el contexto de liderazgo no es opcional. Es algo que es necesario en toda la relación entre un líder y el seguidor. Y ella va a determinar la integración entre el seguidor y las personas que, que los está liderando. Va a determinar la participación de esos miembros del grupo. También a determinar la conexión entre ellos y con quienes los lidera. Y también va a determinar la aceptación que esas personas van a tener de su líder. Además de que va a influenciar en la eficacia con la que esas personas desarrollan su trabajo en el ambiente. Simplemente si usted pierde la confianza, también va a perder el liderazgo, indiscutiblemente. Es así de importante. La confianza, además, no va a depender de los seguidores. Es decir, que no es algo que ellos deben de procurar. No, todo lo contrario. Es algo que nosotros como líderes debemos de buscar y debemos de dar el primer paso y trabajar de forma activa, palabra clave, trabajar activamente en ganar esa confianza. Y esto se ve mucho en situaciones en las que el líder asume esa posición de liderazgo por asignación, o sea, lo han puesto allí. Y eso hace referencia a lo que el pastor estaba hablando en su primera presentación con respecto a cómo un líder puede llegar a la posición de liderazgo. Muchas veces esas personas en esa posición piensan que otros deben de confiar en ellos por su posición o por sus logros o por su estatus, simplemente porque ellos son ellos. La realidad es que el título de fiable, o sea, la confianza no se obtiene de la noche a la mañana, como hacía referencia hace un momento atrás. Es algo que requiere mucho trabajo y trabajo continuo y enfocado.
en aras de poder ganar esa confianza. Así como una casa se construye ladrillo por ladrillo, así también va a tomar tiempo desarrollar la confianza. John Maxwell dice en el libro, si mi gente aprende a confiar en mí, si mi gente aprende a confiar en mí, tendré su atención. No obstante, si yo inicio la confianza en mi gente, conseguiré su acción. Si lo fuéramos a poner en otras palabras, si la gente confía en usted porque deben de hacerlo, usted quizás va a ganar que le presten atención porque no tienen de otra. Pero si usted se gana la confianza de ellos a través de su interacción con ellas, entonces usted va a conseguir que esas personas sean eh, eh, más activas en su trabajo y que van a apoyarlo más en su liderazgo. Ahora, nuestras interacciones con la gente, como decía anteriormente, con respecto al carácter, el carácter tiene que ver con la interacción congruente o constante entre un individuo, el yo, con las personas que le rodean. Nuestras interacciones con la gente van a determinar la confianza que ellos van a poner en nosotros. Y nosotros podemos ver estas interacciones como si fuera un banco. Cada interacción entre el líder y las personas que lo siguen va a crear una cuenta de confianza con quienes nos están siguiendo. Las interacciones positivas, pues, van a hacer depósitos en esa cuenta. Las interacciones negativas, pues, por lo contrario, van a realizar retiros. La clave está en siempre mantener un balance positivo en esas cuentas. Ahora, ¿cómo hacemos eso? La mejor forma de poder hacer depósitos en esas cuentas de confianza es modelando un buen carácter. Es decir, cuando nosotros fomentamos las interacciones positivas con ellos, pues las personas se van a convencer más por lo que nosotros hacemos que por lo que nosotros decimos. Como dice un adagio popular, una acción vale más que 1000 palabras. A medida que nosotros de manera continua depositamos en esa cuenta de confianza, es decir, nosotros hacemos o fomentamos interacciones positivas con las personas que nos siguen, pues nosotros estamos aumentando nuestro balance en esa cuenta. Es importante reconocer esto, ya que eso nos va a permitir a nosotros reconciliarnos con la idea de que con nosotros realizar un retiro en esa cuenta no nos va a dejar en bancarrota. Es decir, con retiro me refiero a cometer un error. O sea, que el hecho de que nosotros cometamos un error no necesariamente va a costarnos la confianza que nosotros hemos alcanzado hasta ese punto, pero el punto está en mantenernos con. No, se quedó sin voz. Hello. Ya se escucha, hermano. Oh, ok, no, porque estaba viendo un mensaje, que una notificación que el pastor estaba muteando a mí o a alguien, no sé. Bueno, seguimos. Ahora vamos a continuar entonces con el éxito. Un buen carácter, como les mencionaba, nos va a acercar más al éxito. Y es que los líderes exitosos aceptan las 4 dimensiones del carácter. En su libro Derailed o Descarrilado, Tim Irwin describió que el carácter tiene 4 dimensiones principales, que son el valor, la autenticidad, la humildad y la autogestión. John Maxwell quiso utilizar esas mismas dimensiones para él utilizarlos como marco de referencia, y es lo que vamos a desarrollar ahora. Con respecto a la autenticidad, esto va directamente de la mano con la honestidad y cuán capaces nosotros somos de poder mostrar vulnerabilidad con las personas que nos están siguiendo, es decir, bajar la guardia y mostrarnos como somos ante las personas. Muchas veces nosotros tendemos a guardarnos detrás de nuestros éxitos y nuestros logros y querer utilizarlos como una forma de atajo para fomentar nuestro liderazgo y
y eso va en relación a lo que estaba hablando anteriormente. Muchas veces queremos utilizar nuestros logros para poder ganar credibilidad frente a las personas, pero la realidad es que mucho de una misma cosa hace daño. Eso es algo que nosotros ya sabemos. Me explico. Un líder que solo hace alarde de sus éxitos y esconde sus faltas, corre riesgo entonces de lucir falso. Por el contrario, un líder que esconde sus éxitos todo el tiempo porque tiene miedo de dar la impresión de ser falso, entonces corre el riesgo de perder la credibilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos en una disyuntiva. Lo importante es que nosotros debemos de reconocer, y eso es lo primero que tenemos que hacer, es que la vida no sucede 100% en uno de esos dos extremos. O sea, no estamos 100% en éxito o 100% en, ¿cómo se llama esto? Fracasos. En fracaso, claro, sí, gracias. Y cuando nosotros logramos entender esto, pues esto nos va a permitir ser más auténticos con las personas que nos siguen. La vida realmente ocurre en su mayoría en algún lugar del centro de esos dos, con algunos desvíos hacia el éxito y otros hacia el fracaso. Si nosotros imaginásemos entonces la vida como una carretera de una vía, como vemos acá en esta foto, los éxitos estarían en el extremo derecho y los fracasos estarían en el extremo izquierdo. Si usted lo quiere ver al revés, también lo puede ver así. Pero el punto es que van a estar a uno de los dos extremos. La vida, o por lo que nosotros nos manejaríamos la mayor parte del tiempo, sería por la línea amarilla, más cerca del centro que de los extremos. Todavía. Comprender esto, pues entonces nos va a permitir a nosotros entender que no somos perfectos, y eso entonces va a evitar que nuestro ego se infle cuando nosotros estamos en el extremo del éxito. Además, vamos a ver que no es malo el fallar, el errar, ya que no todos nosotros o no todo el mundo realmente puede hacer todo bien todo el tiempo. Está en nuestra naturaleza fallar. Cuando nosotros nos reconciliamos con esa realidad, pues nos va a permitir a nosotros manejarnos de una manera transparente frente a las personas que nos están siguiendo. Y eso pues va a resultar en que ellos nos vean a nosotros como unos líderes honestos y concomitantemente nos va a hacer auténticos frente a ellos. Ahora continuando, vamos a hablar sobre la autogestión. La autogestión se trata básicamente de que nosotros establezcamos límites y planes de contingencia previo a que suceda algo que pueda potencialmente comprometer nuestro carácter y que pueda desviarnos del camino. En otras palabras, se trata de crear básicamente protectores del carácter. Para cómo nosotros vamos a hacer eso. La clave está en determinar qué es lo que nosotros valoramos, cuáles son los valores, qué cosas nosotros no estamos dispuestos a violentar, cuáles son los límites que no estamos dispuestos a cruzar, qué usted haría para no violar esos valores. Esas son preguntas claves que nosotros como líderes debemos de hacernos, por lo menos en un momento de nuestro liderazgo, sentarnos en introspección y meditar en estas preguntas. Esto es importante ya que, como lo mencionaba, nos va a permitir a nosotros crear un plan de respuesta frente a un evento que potencialmente nos pueda afectar. Por ejemplo, si usted valora su integridad, usted puede preguntarse, por ejemplo, ¿soy yo coherente en todas mis interacciones? Es decir, ¿soy yo la misma persona independientemente de con quién esté interactuando? ¿O tomo decisiones que son beneficiosas más para otros que para mí mismo? ¿O estoy dispuesto a reconocer que otros han influenciado o han jugado un papel importante en mi éxito? ¿O estoy reconociendo que
cuando estoy en éxito no soy tan bueno necesariamente como otros me quieren hacer ver. O si, por ejemplo, nosotros valoramos las relaciones interpersonales, podemos preguntarnos, ¿estoy yo favoreciendo la comunicación abierta entre todos los miembros del grupo? ¿O estoy yo mostrando respeto y apreciación por el trabajo de los demás? Si nosotros nos hacemos estas cuestionantes y la respuesta es sí a cada una de ellas, entonces es probable que nosotros no nos estemos saliendo del camino y estemos, por lo tanto, salvaguardando nuestro carácter. ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta? No. Ok. Bien, entonces continuando, vamos a hablar acerca de la humildad. La realidad es que a nadie le gusta trabajar con un líder que se llena de ego y vanagloria y que solamente trabaja para su propio beneficio. La gente quiere trabajar realmente con un líder que muestra humildad. Pero, ¿qué es la humildad? Según Robert Monod, un escritor cristiano, la humildad es la cualidad habitual por la que vivimos en la verdad de las cosas. La verdad de que somos criaturas, sino al Creador. La verdad de que nuestra vida es una composición de bien y de mal, de luz y oscuridad. La verdad de que en nuestra pequeñez se nos ha dado una dignidad extravagante. Humildad es decir, un sí radical a la condición humana. En otras palabras, la humildad es reconocer que somos humanos, que tenemos fallas, que cometemos errores, y esa es nuestra naturaleza. Y por lo tanto, está bien que sea así, ya que nadie está exento de eso. Cuando nosotros podemos aceptar eso, pues eso requiere humildad. Me gusta mucho una cita que incluyó Max en el libro, y es de Thomas Kempis, un autor alemán. No se enoje por no poder hacer que otros sean como a usted le gustaría que fueran, ya que usted mismo no puede ser como a usted le gustaría ser. A veces nosotros nos esforzamos tanto por conformar a otros o cambiar a otros a nuestra imagen ideal, pero nos olvidamos de que nosotros mismos necesitamos trabajo y nosotros mismos tenemos problemas o defectos tan significativos que requieren que nosotros nos detengamos y que sean tratados. Cuando nosotros podemos reconocer eso, pues esto requiere y produce humildad. En Lucas 6, versículos del 3 al 5, vemos a Jesús acá diciendo, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Con respecto al valor, el valor va a favorecer el carácter, ya que nos va a empoderar para nosotros poder tomar decisiones correctas en medio de situaciones temerosas, en medio de la incertidumbre, del cansancio. El carácter realmente no va a crecer en la serenidad, en la tranquilidad, no va a crecer mientras nosotros estamos sentados. No, este va a crecer y se va a fortalecer en medio de la experiencia, en medio del sufrimiento. Asimismo, como el fuego se prueba, el oro se prueba por el fuego. Eso lo dice muy claro la Biblia en 1 de Pedro 1 del 6 al 7. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo.
Existen momentos en nuestro liderazgo en que nosotros nos vamos a ver obligados a guiar gente por situaciones por las cuales nosotros mismos no hemos pasado, caminar por caminos que nosotros no conocemos, que nunca hemos explorado. Y es en esos momentos que nosotros debemos de reconocer nuestra insuficiencia, debemos de reconocer nuestras habilidades, nuestra ineptitud y con humildad reconocer que necesitamos ayuda. Debemos de pedir ayuda, pedir sabiduría a Dios sobre todo, y debemos de buscar ayuda no solamente en la oración, obviamente es lo más importante, sino también pidiendo ayuda a las personas que nos rodean, a las personas que nos moldearon a nosotros, a nuestros mentores. Eso nos va a ayudar a nosotros a tomar valor y pasar de el estar estancado a la acción. Solamente caminando es como nosotros vamos a poder llegar y alcanzar lugares que nadie más jamás ha alcanzado. Otro punto importante es que el carácter nos va a hacer más grandes por dentro que por fuera. Lo que conseguimos interiormente cambiará nuestra realidad externa. Esto es una frase que dijo Plutarco y lo resume de forma bastante excelente lo que vamos a hablar ahora. Y es que antes de que el carácter sea manifiesto exteriormente, primero nosotros debemos de nutrirlo interiormente. La diferencia entre nuestro yo interno y nuestro yo externo queda descrito excelentemente en un libro escrito por Joseph Soloveitchik, quien es un rabino que está explorando la naturaleza de Adán y hace referencia en particular a dos versículos en el Antiguo Testamento que describen a Adán de dos formas diferentes. Y él llegó a la conclusión de que estas dos definiciones pues hacen referencia a nuestra naturaleza dividida, a nuestro yo interno y a nuestro yo externo. El Adán 1, como el escritor lo describe, lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 1, versículos 26, donde luego que Dios haya creado el universo y la tierra y todo lo que habita en ella, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre ella. Aquí, por ejemplo, estamos viendo a un Adán que fue llamado a asumir autoridad de todo animal que habita en la tierra. Entonces, este representa nuestro yo externo, cuyo propósito es cumplir, es alcanzar tareas, alcanzar logros, construir cosas, explorar, y no está mal, porque es parte de nuestra naturaleza. El Adán 2 lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 2, versículo 15, donde dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. En este caso, pues estamos viendo a un Adán que fue llamado a cuidar y a labrar el Edén. Este representa el yo interno, que tiene un carácter sereno, con un deseo de servir a otros, de amar y de vivir en obediencia. La realidad es que todo el mundo en nuestro alrededor va a animar al Adán 1, ya que es el que es más aparente. Pero resulta que si nosotros alimentamos al Adán 1, si bien nos va a permitir alcanzar éxitos quizás o nos vaya a permitir alcanzar logros que de otra forma no hubiéramos podido hacer. Eso nos va a llevar a nosotros a ser egocéntricos, nos va a llevar a ser egoístas y eventualmente nos va a costar nuestro crecimiento como líderes. Si nosotros, por el contrario, desarrolláramos el Adán 1, el Adán 1, como hacía referencia anteriormente, se basa básicamente en interiorizar nuestro fracaso y entender que el fracaso
es parte natural de nuestro desarrollo como humano, de nuestra vida, y al nosotros llegar a comprender y aceptar eso, pues eso también nos va a permitir a nosotros crecer en humildad y en aprendizaje. Estas dos naturalezas van a existir al inicio en nosotros. Y es que el yo interno quiere hacernos a nosotros más grandes por dentro, y el interno, pues obviamente quiere hacernos a nosotros más grandes por fuera. Eso es obvio. Ahora, el interno nos va a permitir a nosotros reconocer cuando nosotros nos equivocamos, como les decía, y nos va a permitir entonces comprender la incongruencia de carácter que podría desarrollar la hipocresía que vendría de nosotros no aceptar ese error. Por el contrario, cuando nosotros alimentamos el yo externo, este nos quiere hacer parecer más grandes, muchas veces a costa de nuestro yo interno. Esto va a crear entonces una disonancia cognitiva, es decir, va a favorecer la hipocresía y va a establecer o va a causar falta de autenticidad con las personas que nos siguen. Esto es lo que nos lleva muchas veces a pensar lo que yo digo y lo que yo hago son cosas muy diferentes, con formas de guardar las apariencias. Muchas veces quizás nosotros no decimos eso de forma consciente, pero es algo que de manera inconsciente, en nuestro subconsciente, racionalizamos. Pero si nos damos cuenta, el favorecer el yo externo inevitablemente va a afectar nuestro yo interno. Pero cuando nosotros favorecemos el yo interno, también favorecemos el yo externo. O sea, nos va a hacer más grande, no solo por dentro, sino también por fuera. Por esta batalla, para nosotros alcanzar coherencia entre nuestro yo y nuestro carácter, es decir, alinear lo que nosotros sentimos y lo que nosotros hacemos, es una batalla que va a ser constante. Quizás nunca la vamos a ganar. Lo que sí nosotros podemos hacer, y es algo práctico, es dejar de prestarle atención a nuestra voz exterior, que es la que alimenta la imagen, y prestarle atención a nuestra voz interior, que es la que alimenta nuestros valores. Por ejemplo, dígase que nosotros alcanzamos cierto éxito en nuestra vida, logramos algo, nos ganamos el premio Nobel, nos graduamos de cualquier cosa. Las personas a nuestro alrededor nos van a aumentar nuestro ego, nos van a alardearnos o alabarnos, perdón, por ese logro que nosotros hemos alcanzado. Si nosotros alimentamos el yo interno, sería básicamente nosotros creernos que somos tan buenos como esas personas nos están haciendo querer ver. Y eso inevitablemente va a aumentar nuestro yo externo, que nos va a envanecer y nos va a inflar nuestro ego. Si por el contrario nosotros damos un paso atrás y reconocemos que esos logros que hemos alcanzado, lo hemos alcanzado pues, no solo por esfuerzo propio, sino también en gran parte por el sacrificio o esfuerzo, trabajo de otros invertidos en nuestra vida, y sobre todo por el favor de Dios, pues nosotros vamos a ver que no somos tan buenos como esas personas nos quieren hacer ver. Cuando nosotros no logramos ser congruentes con nuestra imagen, o sea, con nuestro yo interno, entonces nosotros corremos el riesgo de llevar una vida dividida, una vida falsa, llena de hipocresía. Y eso va a afectar eventualmente nuestro yo interno y nuestra alma. Cuando nosotros no cuidamos nuestro yo interno, también estamos afectando nuestra alma. El escritor John Ortberg, él mencionaba en su libro, Guarda tu alma, que
un alma saludable y en balance integra cuatro aspectos principales, que son la voluntad o las intenciones, la mente, o sea, los pensamientos, valores, la conciencia, y nuestro cuerpo en una sola vida. Todo esto en congruencia o aceptando que existe un propósito mayor que viene de Dios para nuestra vida. Cuando cuando estos cuatro puntos están en armonía, pues entonces este escritor, él establecía o dejaba dicho que nuestra alma estaba en balance. Y es que cuando nosotros nos concentramos más en nosotros mismos, nosotros estamos descuidando nuestra alma. Ese es el punto que hemos estado conversando, que estábamos conversando unos momentos atrás, con respecto a favorecer nuestro yo externo y no escuchar a nuestro yo interno. Y esto va en concordancia con lo que dice Juan en el capítulo 12, versículo 15, cuando Jesús dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Ahora, ¿cómo nosotros podemos desarrollar nuestro carácter desde dentro hacia afuera? Bueno, esto radica en tres cosas principales, y es abrazar los buenos valores, practicar el autoliderazgo y valorar a la gente. Y estas tres cosas se derivan de los demás puntos que nosotros hemos tratado hasta ahora en esta presentación. Con respecto a abrazar nuestros valores, esto se relaciona con la dimensión número 2, que es la autogestión. Si se acuerdan, el punto acá es establecer límites o protectores del carácter. Aquí entonces debemos de priorizar nosotros poder determinar cuáles son los valores que nosotros no estamos dispuestos a violar. Y para eso nosotros, como le mencionaba, debemos de sentarnos y dedicar tiempo a hacer introspección y determinar cuáles son esos valores que nos van a mantener a nosotros dentro de nuestro camino. Y podríamos pensar en estos valores como los límites en una carretera, los límites de metal. Las barreras de metal, esas serían básicamente los valores, y ellos evitarían que nosotros nos saliéramos del camino y que pudiéramos afectar eventualmente nuestro carácter. En lo personal, dentro de esa lista de valores que yo tengo, tengo, por ejemplo, el respeto a los demás, la integridad y la honestidad. Pero estas listas son personales y es algo que cada uno de nosotros debe de determinar. Practicar el autoliderazgo. Esto es básicamente relacionado con buscar siempre hacer lo correcto, incluso cuando yo no quiero hacerlo, y evitar hacer lo incorrecto a pesar de que es lo que yo quiero hacer o es nuestra tendencia o es a lo que la situación nos está llevando. Muchas veces no es que yo quiero hacerlo, sino que la situación nos está llevando a irnos por el camino de menos resistencia, y practicar el autoliderazgo se basa en eso, en tratar de hacer lo correcto la mayor parte del tiempo. Ahora recordemos que, como hablábamos, mientras nosotros mantengamos una cuenta positiva, en un balance positivo en nuestra cuenta de confianza con las personas que estamos liderando, a pesar de que nosotros realizamos un retiro, no vamos a perder la confianza que hemos obtenido con las personas que nos siguen. Y esto también del autoliderazgo va en relación con establecer los valores que estaba mencionando antes. Y es que cuando nosotros logramos establecer esos valores, en ese momento nosotros hemos decidido con antelación qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que no estamos dispuestos a hacer frente a situaciones de tentación. Con respecto a valorar a la gente, debemos de poner
siempre primero el favorecer a otros y favorecer su éxito. Debemos de poner siempre a la gente primero. Cuando nosotros logramos hacer eso, pues eso quita el enfoque de nosotros y por lo tanto se va a hacer más difícil ser egoístas. Y sería bueno que nosotros cada día pensemos en cómo nosotros podemos demostrar aprecio por las personas con las que estamos trabajando, en particular con las personas que quizás nosotros no tenemos mucha afinidad o las personas que por alguna otra razón no nos caen bien. Cuando nosotros logramos hacer eso, eso demuestra humildad y autenticidad y nos va a ayudar también a desarrollar nuestro carácter. Mis hermanos, hasta acá mi presentación. Sería bueno, me gustaría que en este tiempo, bueno, les voy a dejar a ustedes oportunidad si tienen alguna pregunta, pero me gustaría que nosotros hiciéramos ejercicio de poder pensar en cuáles son los valores que nosotros tenemos, cuáles son los límites que no estamos dispuestos a cruzar. Me gustaría escuchar de parte de ustedes algunos de esos valores que ustedes tienen gran aprecio y que le ayudan a establecer esos límites o protectores de carácter. No sé si tienen alguna pregunta sobre la presentación. Líder, yo considero que un ejemplo en las escrituras de cómo uno tener ese carácter desarrollado internamente y no dar paso a la hipocresía se nota en el tiempo del ministerio de Jesús, que los fariseos conocían mucho de la ley y ellos predicaban por el conocimiento. Sin embargo, no eran seguidos por las masas de acuerdo a cómo ellos, lo que hacían ellos. Es decir, que ahí le faltaba humildad de enseñar lo que realmente debían enseñar, porque no lo practicaban con el ejemplo y además caían en la hipocresía. Entonces, en cuanto a la importancia de eso último que dijiste, de cómo desarrollar el carácter por dentro, valorando a la persona, deberíamos irnos al tiempo también de Jesús, cuando él inclusive mirando a las masas lloró, teniendo en cuenta en la condición que estaban esa masa, de falta del evangelio, de lo que necesitaban para la salvación, ¿no? La gracia divina de Dios. Bien, gracias, mi hermano. Soli, ¿tú querías decir algo? Sí, no, hablando de los caracteres, que yo creo que un carácter que yo tenga así, que puede ser que me mantiene en check, es que me da mucho timidez, pero también a veces puede ser malo porque me alejo, entonces tengo que estar ahí viendo a ver, tú sabes, como tú dijiste, mirando a ver en qué lado estoy. Exacto. Gracias, Soli. ¿Alguien más quiere compartir cuáles son esos valores que ustedes tienen en alta estima y que no están dispuestos a violentar y que le ayudan a mantener y a proteger su carácter? Como yo les mencionaba, en el caso personal mío, está el respeto a los demás. Esa es una de las cosas que me ayuda a mantenerme en posición y tratar de favorecer las relaciones entre nosotros y los miembros del ministerio. ¿Quién iba a hablar? ¿Rebe? Sí, yo creo que, bueno, hablando, no necesariamente quiere decir esto que bueno, que todos estemos en ese punto, que lo hayamos alcanzado, como dice la palabra, corremos hacia la meta, cada día despojando de nosotros mismos y buscando alcanzar ese punto, ¿no? Y es algo que tenemos que hacerlo cada día. A veces yo escucho, ¿no? Y he escuchado a mi hijo, no, bueno, yo soy así y ya no puedo cambiar y así como yo soy. Yo así como yo hago las cosas, o así como yo pienso, así como yo soy, punto.
Y siempre que eso pasa, pues me recuerdo que la palabra dice que cuando venimos al Señor Jesucristo, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y parte de nuestro carácter, o sea, que realmente yo busque la honestidad, ser honesta, que yo busque la integridad, ser íntegra en lo que hago, que yo busque la consistencia en mi carácter, o sea, que no haya fluctuación entre un medio y otro, sino que de la misma manera que me comporto, que me rijo en la iglesia, me rijo en el trabajo, me rijo en la escuela, en las diferentes áreas que uno está, pues buscar esa consistencia, esa integridad. Y o sea, apartarme de los chismes o de los comentarios que no tienen sustentación. Son cosas pues que constantemente uno está chequeando para mantener, según la palabra, la integridad, ¿no?, del carácter y más que todo buscando llegar a la estatura de Jesucristo. Ese es la meta. Gracias, Rebe. Sí, me parece muy oportuno eso que tú dices. Y evidentemente nosotros, ahora que estamos aprendiendo esto, nos damos cuenta de que hay cosas que nosotros tenemos que trabajar, y que realmente ese es el punto y el propósito de este taller, es que todos nosotros logremos aprovechar esto no solamente para, porque nosotros por alguna razón líderes o tenemos alguna posición de liderazgo, sino también que nos ayude a nosotros a ser mejores seguidores de Cristo, que podamos realmente modelar esa imagen de Jesucristo en nosotros de forma consistente, y realmente eso es algo que yo le saqué mucho provecho a esto, es que sacar un tiempo para poder meditar y poder establecer qué cosas tienen prioridad, qué cosas yo debo de determinar que van a guiarme en el transcurso de mi vida como seguidor de Cristo. Es algo que es necesario, es un ejercicio que es necesario realizar diariamente. Yo creo que una de las cosas que yo valoro mucho y siempre me esfuerzo es la confiabilidad. Yo creo que donde quiera que uno va, más que una persona que sepa mucho, están buscando a alguien que sea confiable. Y eso, como yo he trabajado mucho en esa área, nunca he sido sobresaliente en ningún lugar que he estado realmente. Nunca he sido en la escuela nunca fui el estudiante más aventajado, ni siquiera el más cercano al más aventajado. Pero sé que en muchas ocasiones se me han abierto puertas porque me han considerado a alguien de confianza, alguien a quien le pueden encargar algo y pueden estar seguros que voy a poner el empeño y el compromiso por llevarlo a su término. Alguien que no va a meter la mano para robar, alguien que va a ser honesto, que no va a decir una mentira para sacar ganancia. Y eso me ha favorecido mucho. Y por supuesto, como cristiano, esto es algo básico, sea que estés en una posición de liderazgo o no, o sea que quieres conseguir algo o no, pero definitivamente cuando se habla de carácter, es más importante el carácter que tu conocimiento. Tú puedes conocer mucho, pero tienes un carácter que no te favorece y todas las puertas se te cierran. Nadie quiere a una persona que sepa mucho, pero con un mal carácter. Y ese es un valor que yo creo que para mí tiene gran valor, valga la redundancia, el ser confiable, ser confiable. Sí, y eso es algo que mencionaba también en el libro, que a mí se me pasó a mencionar, que el conocimiento no es equivalente a ser un buen líder o a tener un buen carácter. Si fuera así, pues imagínense los líderes que hemos tenido, que han sido eminencias, que han sido súper inteligentes. Ahí mencionaba, por ejemplo, a Reagan, que realmente tuvo muchas faltas y fue el responsable de
un evento histórico, el Watergate. Él era muy inteligente, pero no resultó ser un buen líder. Y eso es algo que también nosotros debemos de considerar y pensar. Sí, y yo creo que también definir qué cosa es un buen carácter, como comenzamos con esa definición, porque a veces pues, pensamos que, ay, qué mal carácter tiene, pues no, qué mal carácter tiene, porque, sino Sí. que el carácter es la suma, sí, el carácter es la suma de nuestros valores. Y eso, ahí es un poquito paralelo a la lección del martes pasado, porque es algo que nosotros tenemos que trabajar para determinar nuestros valores. Si nosotros no determinamos nuestros valores, si no los priorizamos, como hicimos el martes pasado, de hacer nuestra lista de prioridades, pues simplemente vamos a adoptar los valores de otras personas, ya sea del mundo, de la sociedad, de lo que nos rodean. Nuestros valores no van a existir, van a ser fluctuables porque no vamos a haber establecido cuáles son esos valores que rigen nuestro carácter y que rigen nuestra persona. Y en especial en el caso de nosotros que somos cristianos, yo creo que la fuente más rica que tenemos para hacer este ejercicio es la Biblia. Y yendo a la Biblia podemos nosotros establecer cuáles son nuestros sistemas de valores que van a regir nuestro carácter y por lo tanto van a crear y van a sacar en nosotros el carácter necesario para ser líderes exitosos. Amén. Y mira, me llama mucho esa atención que tú dices que la Biblia sí es básicamente para nosotros es la guía, y si nosotros no tenemos idea de cuáles valores nosotros podríamos considerar, pues busquemos ahí en la Biblia y ahí vamos a encontrar la sumatoria de valores que Dios considera importantes. Como Él los considera importantes, fueron los que modelaron también la vida de Jesús. Entonces, cuando nosotros logramos modelar nuestra vida de acuerdo a esos valores escritos en la Biblia, nosotros eventualmente vamos a poder desarrollar un carácter parecido al carácter que tenía Jesús. Amén. Y me parece bastante interesante cuando mencionaste eso, Israel. Ahí en la última parte, Reader, cuando se menciona de desarrollar el carácter, quería hacer mención de eso porque a veces puede malinterpretarse. Ahí se dice que primero poner a las personas, ¿verdad? Los intereses de las personas en primer lugar. Y esto se refiere específicamente al líder, ¿verdad? Cuando usted es líder, usted no está liderando para usted. Usted no está buscando su ganancia solamente. Usted no está buscando llevar a cabo su agenda sin importarle los demás. Usted está pensando en el bien de la institución, en el caso de nosotros, en el bien de la iglesia. Y eso viene muy a colación con nosotros como líderes en la iglesia y cuando tenemos un ministerio. A veces nosotros decimos, ay, pero a mí me gusta hacer las cosas de esta manera. Esta es como a mí me gusta. Pero no se trata de cómo nos gusta a nosotros. No se trata de cómo yo lo aprendí en otro lugar. Se trata de qué realmente beneficia el desarrollo de la iglesia, del ministerio que yo estoy guiando, qué es lo que realmente ahora es necesario. No siempre es lo que yo quiero, lo necesario. No siempre es mi manera la que funciona. Así que como líderes, tenemos que poner en una balanza constantemente qué es lo que yo quiero, pero qué es lo necesario. ¿Qué es lo que yo quiero y qué es lo que beneficia? Y cuando de eso se trata, en eso específicamente, siempre debo poner en primer lugar a lo que beneficia a aquellos a los cuales yo estoy liderando. El líder se queda siempre de último. Pasa la manada y el líder va detrás. Y eso mismo es una verdad para todas las cosas. El último que se debe beneficiar del liderazgo es el líder. Amén.